Bueno, gente, ¿cuántas veces no hemos escuchado hablar sobre las obras de misericordia? El día de hoy nos toca hablar sobre una en específico que es una obra de misericordia corporal. ¿Vale, Steve? Enterrar a los difuntos. ¿Cuántas veces no hemos sufrido la pérdida de un familiar querido, o un amigo, o un conocido? Y sería feo, ¿no? Sí, sería horrible. Por eso es muy importante, nosotros como cristianos católicos deberíamos ir a acompañar a esas personas que están pasando por esta situación tan dolorosa. Deberíamos irnos a acompañar y a demostrarles esa misericordia que Dios nos demostró antes a nosotros. Queremos compartir una cita bíblica con ustedes, que es Mateo 5:16, y dice: brille su luz delante de los hombres, de modo que al ver sus buenas obras den gloria a su Padre, que está en los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin duda alguna, realmente podemos glorificar a Dios asistiendo a esas personas que tal vez están pasando por un momento difícil y hasta orando por esos difuntos. Por eso nunca menospreciemos cuando una persona pierde un familiar querido, porque realmente no sabemos por qué pueden estar pasando ellos. Gracias. En este año de la misericordia queremos enseñarles una de las obras que son las espirituales, y es el enseñar al que no sabe. Muchas veces nos preguntamos cómo podemos enseñar a aquel que tal vez no conocemos, a aquel que nos da vergüenza hablarle o que no sabemos cómo hacerlo. Una de esas formas, y la forma más efectiva, es cuando muchas veces vemos a nuestros hermanos, no sé, en San José, cuando tirados en las calles, ¿verdad? Los vemos pasando fríos, hambres, sed, y no se nos ocurre, ¿verdad? Acercarnos a ellos y darles abrigo, darles de comer. Una forma, y es sumamente efectiva, es acercarnos a ellos, darles abrigo, ¿verdad? Darles de comer. ¿Para qué? Para que así el otro hermano, el que pasa también y los ve y se hacen los locos, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, tomen eso de ejemplo y así se animen a hacer esa obra, de acercarse a su hermano y darle ese amor y esa paz que ellos necesitan en ese momento. Prediquemos con el ejemplo. Visitar a los presos. La misericordia no solamente consiste en casos fáciles, sino también en lo que es personas que nos necesitan a nosotros como la ayuda principal. Muchas veces la gente se olvida de las personas que están en la cárcel, pero son personas que también tienen sentimientos, también sienten esa falta de cariño humano y también necesitan gente que vaya y les enseñe la palabra. En la Biblia también encontramos casos muy similares de lo que es la misericordia con los presos. Y mi amigo Brian va a leerles la cita que habla principalmente de ese caso. Es un extracto, un versículo, y es Mateo 25:35. Porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber, era un extraño y me hospedaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y fueron a verme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un dato nada más, era Mateo 25 del 35 al 36. Gracias. Y como dice Biblia la palabra, la Biblia católica para jóvenes, todos hemos ofendido a alguna persona cercana. Saber que tenemos un perdón nos quita una gran carga de encima. El corazón se vuelve ligero y se llena de paz interior. La armonía vuelve a reinar. Es una experiencia de la presencia y la gracia de Dios. Y como conclusión también recordemos que para poder perdonar a alguien más primero debemos perdonarnos a nosotros mismos. A nosotros nos tocó una obra de misericordia que se llama Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Nosotros lo relacionamos como cuando vamos a jugar fútbol y yo me enojo por todo y peleo con todos los del equipo contrario y los del equipo de nosotros. Sí, en realidad eso a veces es difícil porque muestra un carácter que tal vez no es el mejor, tal vez le dice cosas feas a alguien y uno tiene que entender que es el calor del momento, que uno tiene que saber perdonar, que tiene que saber entender a los demás y ya. En este año de misericordia te invitamos a darte comer al hambriento y tal vez te preguntes cómo hacerlo. Puedes dar de comer al que llegue a tu casa y pida por esta. También puedes ponerte de acuerdo con todos tus familiares y iglesia para recoger comida para las familias más necesitadas de tu comunidad. O bien, cuando vas camino a la universidad, el trabajo o la escuela, puedes dar de comer al hambriento que te lo pida. Y sobre todo, alimenta a tus amigos con la palabra de Dios. ¿Sabes en qué año estamos? En el año de la misericordia. Por eso queremos que todos compartamos de la misericordia del Padre con todas las personas. ¿Y cómo podemos hacerlo? Mediante las obras de misericordia. ¿Cuál es una de esas obras? La de vestir al que está desnudo.
Así que te incentivamos a buscar en tu armario ropa con diferentes condiciones y compartas a tu hermano. Sé misericordioso como el Padre. La obra de misericordia que a nosotros nos tocó fue consolar al triste. Consolar al triste es servir de apoyo a una persona cuando más lo necesita. Consolar al triste es darle ese mensaje a la persona que lo está necesitando. Consolar al triste es pedirle a Dios que sea Él el que hable y no nosotros. Consolar al triste es escuchar atentamente el problema de esa persona. Consolar al triste es darle un abrazo o simplemente estar a la par de él, escuchándolo, hablándole y por lo menos acompañándolo. Gracias. Es que digamos, ya la venía a decir la verdad, y la verdad es que yo ocupo un consejo, porque la verdad yo siento que me estoy alejando mucho de Dios y del grupo, de la iglesia y todo, entonces la verdad yo no sé qué hacer, porque me estoy juntando con unos amigos por allá y todo, entonces ya me estoy alejando de Dios, ya no he vuelto los viernes ni nada, y la verdad ocupo que me aconseje, para él, cómo vuelvo a Dios. Es que manda huevo con el de ahí, porque hay... usted sabe que Dios siempre va a estar con ustedes, él es misericordioso, la verdad. Así que, digamos, yo sé lo que le puedo decir, es que esa parte de esos amigos, porque en realidad no son amigos, por ejemplo, digamos, si vienen, lo invitan a tomar varo, ¡El Padre!